Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del segundo trimestre de este año. La lección esta semana es una lección que nos ayuda a escoger o a elegir de manera clara y directa a quién hemos de seguir. La lección de esta semana, su título es un título que para muchos de nosotros nos toca de manera directa. Como ya dije, la lección es la número 4 y su título es El llamado al discipulado. Cuando se trata de ser discípulos del Señor, necesitamos aprender de manera directa de los labios de nuestro Señor cómo ser un discípulo. Un discípulo, como la palabra bien lo dice, viene de disciplina, de alguien que sigue a un maestro. Y de esto es lo que nos está hablando la lección de esta semana. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender cómo ser un verdadero discípulo de nuestro Señor. Y vamos a estudiar temas de mucha importancia, como por ejemplo, vamos a estudiar quiénes son llamados a ser pescadores de hombres. Veamos quiénes son estas personas y cómo esto te afecta a ti o me afecta a mí. En el proceso de esta lección vamos a descubrir cómo fueron seleccionados los 12 discípulos. ¿De qué manera? ¿Por qué fueron seleccionados así? Esto vamos a estar descubriendo durante esta semana. Y en esta lección quizás vamos a poder aprender de manera clara cuál fue la comisión dada a los apóstoles cuando Cristo los envió. Esta lección promete enseñarnos, entrenarnos, capacitarnos y dotarnos. Cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Y esto es lo que tú y yo vamos a aprender y a recibir durante esta semana. En este proceso vamos a conocer qué nos enseña que Jesucristo envió a 70. ¿Cuál es esa lección? ¿Por qué 70? Esto es un gran simbolismo dentro de la Biblia, de tal manera que vamos a comprender de manera muy clara. Y para terminar, vamos a disfrutar de esta lección conociendo cuál es el costo del discipulado. Y digo vamos a disfrutar porque Dios promete grandes bendiciones para todos aquellos discípulos fieles que le sigan fielmente. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, el verso número 23. Pero antes de iniciar de manera oficial el estudio de nuestra lección, le pido que por favor cierre sus ojos allí donde está, que vamos a pedir a nuestro Señor la bendición en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y adoramos tu santo y precioso nombre. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en oración, Padre, para pedirte una bendición especial sobre nuestras almas, para que vengas a purificarnos, a santificarnos a través de tu palabra. Toma estos vasos de barro, Señor, y llénalos con tu espíritu para poder discernir el llamado del discipulado. Señor, tú has llamado a hombres no capaces, sino llama a los hombres y los capacitas para tu servicio. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tu bendición llegue a nuestro corazón. Oh Padre, te damos gracias y la recibimos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, el verso número 23. La Biblia dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí es bien claro lo que la palabra nos está enseñando.
Jesucristo está diciendo de manera clara, directa y transparente: si alguno de ustedes quiere seguirme, quiere ir en pos, o sea, en pos es ir detrás, seguirme, entonces tiene que hacer tres cosas. Número uno, dice, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, dice, tome su cruz cada día. Y número tres, sígame. Ahora, ¿qué significa entonces seguir a Jesús? De manera muy clara, aquí dice que hay que negarnos a nosotros mismos. O sea, en vez de ponerme yo primero, es el Señor primero. Número dos, ¿qué tengo que hacer? Tomar mi cruz cada día. ¿Qué significa llevar la cruz? Bueno, para algunos significa quizás llevar alguna lucha, llevar alguna situación difícil, pero en realidad aquí lo que está diciendo es: vaya conmigo para servir, para dar a otros lo que yo verdaderamente vine a darle a ustedes. Y número tres es seguirle, en otras palabras, obedecer su palabra y hacer su voluntad. La lección de esta semana, como dijimos, es el llamado al discipulado. Esta lección realmente, que tiene que ver con el discipulado, viene a inspirarnos y nos desafía a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, y demanda lo mejor de nosotros. De tal manera que la palabra discípulo aparece más de 250 veces en la Escritura, y dice que mayormente en los evangelios de los Hechos es donde se encuentra más esta palabra. De tal manera que esta lección nos inspira y nos da fuerza y valor. Dice: sin una lealtad total a Cristo y a las demandas de su vida y su mensaje, no puede haber discipulado. En otras palabras, si tú y yo no cumplimos con los requerimientos del Señor, entonces no estamos siguiéndole, por lo tanto no somos sus discípulos. Así es que para estar con Jesús, Él nos ha llamado para estar con Él, y después que estamos con Él nos capacita, después Él nos envía para ir a cumplir la misión, porque Él nos ha dado una visión, la cual es buscar y salvar lo que se ha perdido. Me gusta grandemente este pequeño acápite que se encuentra en el primer día de la lección de esta semana, hablando del día domingo, y dice así: Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Si quieren entregarse a Él, el Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada, sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender, cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil, vacilante, se transforma en un carácter fuerte y firme y llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. El deseado de toda la gente, página 216. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es pescadores de hombres. Muy bien, en la sección del día domingo el tema es pescadores de hombres. Es para nosotros muy bien sabido que tanto Simón como Andrés habían trabajado por mucho tiempo en una industria que se conoce como la pesca. Ellos eran hombres expertos pescadores. Ellos eran capaces de irse toda la noche a pesar de los peligros, a pesar de todo lo que el mar representa como desafío, y ellos eran capaces de pescar, de nadar, de ir allá mar adentro. Ahora, pero resulta que Jesucristo empieza a llamar a los hombres que eran pescadores sencillos, comunes, del montón, podremos decir, o del vulgo, y resulta que ellos regresan a la orilla del lago, del mar, y allí están ellos lavando sus redes mientras Cristo está por allí predicando. Le dice: mira, pon tu barca allá al lado de la orilla. Jesús se sube a la barca y empieza a predicar, a enseñar. Y después que estos pescadores estaban allí escuchando la palabra de Dios, Jesús les dice: mira, vengan, naveguen o boguen mar adentro. Y entonces dice él: bueno, Señor, vamos a hacer caso. Y resulta que él hace caso, se va a mar adentro y le dice el Señor: mira, tira la red a la derecha. Y dice: Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando, pero ¿sabes qué? En tu nombre, oiga el poder que hay en eso, en tu nombre yo voy a hacer esto que tú dices. La respuesta de Simón fue una
de desesperanza. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre o en tu palabra la voy a echar la red. ¿Cómo puede ser que aquel carpintero hizo que los pescadores fueran mar adentro y los hizo tirar la red? Ahora, la predicación de Jesús llegó al corazón de ellos y por eso Dios dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahora dice, aquí aparece la primera lección del discipulado, obediencia a la palabra de Cristo. ¿Eres tú obediente a la palabra de Cristo? ¿Soy yo obediente a la palabra de Cristo? Si la respuesta es sí, entonces tú eres un discípulo del Señor. Ahora, de inmediato dice, después que él tiró la red, resulta que un montón de peces cayeron en la red, tanto así que les costaba sacar la red. Pedro tomó conciencia de lo que estaba haciendo, vio que estaba delante de alguien con autoridad y con poder, y lo que hizo Pedro primeramente fue reconocer su indignidad, y le dice Pedro al Señor, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Dice, de inmediato Pedro cayó sobre sus rodillas y exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad propia es otro paso esencial en el llamado al discipulado. Entonces, Cristo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pero en este proceso tú y yo tenemos que reconocer que somos hombres indignos, que el alto, el todopoderoso es Cristo y que Él es el que hace todas las cosas, el poder. Pedro nada más alcanzó a decir, apártate de mí. Pero el Señor más adelante, aquí mismo en el libro de Lucas, le dice, Pedro, no temas, no tengas miedo. Yo sé quién eres tú, yo te conozco. Desde ahora ya no vas a ser solo pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Le dice, no temas, ahora vas a ser pescador de hombres. Pescador de hombres es extraordinaria y se requiere, o sea, la obra de pescador es una obra extraordinaria, requiere una entrega propia absoluta al maestro. El reconocimiento de la incapacidad y la pecaminosidad propia es extenderse a Cristo con fe, pidiendo la fuerza para andar por el sendero desconocido del discipulado. Ahora, ser pescador involucra siempre peligros. Ser pescador de hombres o ser un discípulo del Señor también involucra peligros. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Pero la obra del Señor tiene grande satisfacción al ver las almas llegar al Señor, rendirse a Él y aceptar la salvación. Grandes bendiciones al ver los milagros que el Señor hace en aquel vicioso, en aquel que tiene problemas y que tiene necesidades, y cómo Dios resuelve todos estos problemas. Dios puede hacerte a ti y puede hacerme a mí pescador de hombres. De hecho, lo somos. Pedro le dijo, apártate de mí. Pedro reconoció su indignidad. Lo mismo le pasó a Isaías cuando entró al templo. Él dice, ay Señor, que soy hombre impuro de labios y que habito en gente también impura de labios. De tal manera que reconocer la indignidad es el primer paso. Ahora, reconocer esa indignidad, el Señor viene, nos restaura, nos capacita, nos habilita para ser pescadores de hombres, siervos del Señor, de nuestro Dios y Padre Celestial, quien nos ha enviado a ser pescadores de hombres. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la selección de los 12. Muy bien, de la sección del día lunes podemos aprender grandes y maravillosas lecciones. En este día el tema es la selección de los 12. Piense por un momento, cuando se trata de seleccionar, se trata de escoger. Vamos a escoger lo que vamos a seleccionar o lo que vamos a tomar de un grupo en general. Y es impresionante lo que Cristo hizo. Me llama grande y poderosamente la atención lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 6 del verso 12 en adelante. Dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Vea usted la actitud antes de elegir a la junta. Jesucristo pasó la noche orando antes de elegir a los oficiales de la iglesia primitiva o la primera iglesia que él formó. Versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Es impresionante saber que Él los llamó y los llamó apóstoles. Apóstol significa alguien que ha sido enviado con un mensaje especial para un propósito especial. Y aquí la lección dice que el discipulado no lo hacemos nosotros. Es el resultado de responder al llamado de Jesucristo. Jesucristo llamó a los discípulos y lo hizo de una manera bien interesante después de haber curado a alguien en sábado, a alguien que tenía la mano seca. Ahora Él llama a Andrés, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Leví Mateo. Jesús, el Señor, sabía que era el tiempo de preparar un equipo de obreros al que pudiera entrenar para la tarea más allá de la cruz. O sea, Él llamó a estos hombres, los redimió, los capacitó, los llamó apóstoles a 12 hombres. Entre estos hombres se encuentran algunos interesantes que sobresalen más que otros por las características que tienen, como por ejemplo, el versículo 14 dice que llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé. Versículo 15 dice, llamó a Mateo. Este Mateo es Leví Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos. Este era un hombre que se había hecho del lado de los romanos y por enriquecerse y por agarrar dinero, él cobraba los impuestos y esta gente se consideraba que eran unos traicioneros de la patria o del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se había hecho del lado de los romanos para colectar los impuestos. También llamó a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón, llamado Celote. Ahora, vemos en esta característica, un celote era una persona que era bien patriota, una persona que era, por así decirlo, del pueblo de hueso colorado. Ellos eran como quien dice un religioso 100% que no tenía doblez. De tal manera que vemos la diversidad de las personas que llamó Jesucristo. Pero dice el versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, Dios en la persona de Jesucristo llamó a todo el mundo. Se cumple aquí que muchos son los llamados, son pocos los escogidos porque ellos se dejan escoger, ellos se dejan usar. Jesucristo llamó a aquellos hombres apóstoles. Eran hombres comunes, pescadores, recolectores de impuestos, un celote, uno que dudaba y uno que resultó ser un traidor. Fueron llamados para ser embajadores del rey y de su reino. O sea, Dios llama a todos. Muchos son los llamados. Ahora, los llama y los capacita. Dice más adelante que Él los llevó a un lugar, dice, descendió con ellos y lo llevó a un lugar plano, a un lugar llano. En el capítulo 9 dice algo más impresionante todavía. Versículo 1 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, no llama a gente perfecta, no llama a seres humanos perfectos, llama a hombres como tú y como yo, débiles, mortales. Él selecciona a este grupo que llama. Además de eso, esta gente no está capaz, no está capacitada. Dios en la persona de Cristo los llama, los perfecciona, los capacita y los habilita para cumplir con esta grande misión. De tal manera que la capacitación la da el Señor. Él es el que nos habilita, nos unge con su Santo Espíritu y nos envía a cumplir la misión. Así es como Él elige a sus escogidos, los escoge, los capacita, los habilita. ¿Y quiénes son estos? Bueno, todos aquellos que están dispuestos, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y servir al Señor. Todos aquellos que se dejan usar. Usted no tiene que tener grandes capacidades para hacer grandes cosas. Usted solo tiene que ponerse en las manos del Señor y comenzar a confiar en su palabra, a obedecer su palabra y seguir las instrucciones. De esta manera el Señor seleccionó a 12 y no solo los seleccionó, sino que los tomó y los capacitó para que fueran apóstoles, ministros de Dios, para llevar un mensaje especial. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es comisión de los apóstoles. La sección del día martes nos presenta lo que es la comisión de los apóstoles. No es lo mismo la misión que la comisión. Cuando se trata de la comisión, prácticamente es un encargo
que Jesucristo hace a sus discípulos. En el capítulo 9 de San Lucas nos dice claramente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Como dijimos, Jesucristo llamó a 12 hombres que no eran perfectos. Algunos de ellos estaban capacitados, como Leví, Mateo, y aún como Judas. Judas era el más capacitado de todos. Sin embargo, Judas en su momento se dejó usar y Cristo lo envió también a la comisión como al resto de los apóstoles. Lucas describe la comisión asignada a los apóstoles como un proceso de 3 pasos. El primer paso es que Jesús llamó a los discípulos a reunirse. Jesús llamó a todos y de esta manera, dice aquí, los apóstoles deben de prestar atención a quien los llama, ir a él y estar juntos. Oiga bien, estar juntos con Jesús. Por lo tanto, allí estando juntos tienen que aprender a obedecer, porque aquellos que son llamados vienen a estar, el paso número 2, según Jesús les dio poder y autoridad. En otras palabras, Él los invita, los llama a estar juntos y los llama para capacitarlos. Al capacitarlos, los habilita y les da la capacidad para servir. Jesús no envía a sus emisarios con las manos vacías, ni espera que lo representemos con nuestra fuerza. O sea, es Él en mí, no soy yo. Es Él el que da el poder, la capacidad y la unción para poder hacer la obra. Y número 3, tercero, Jesucristo dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los mandó a liberar. De tal manera que Jesucristo equipa, capacita, les da poder. Y en la palabra que usa aquí como poder es dunamis, que significa como dinamita, que tiene el poder de sacudir hasta la montaña. El poder que Jesús da es suficiente para aplastar al diablo. Jesús es nuestro poder. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. En otras palabras, es Cristo el Todopoderoso. Tú y yo no tenemos la capacidad y el poder. Todo eso viene de Él. De tal manera que el Señor Jesús nos manda a buscar, a predicar, a sanar y a salvar. Dice, tercero, Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. De tal manera que ni el diablo se puede oponer. Que se vaya al diablo el diablo. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar, restaurar y liberar. Dice, toda ella se lleva a cabo al estar bajo el poder santificador de Jesucristo. En otras palabras, Cristo es el que tiene poder. Él es el que nos habilita, nos capacita y nos envía después de darnos la unción. La vida del discípulo puede mantenerse solo cuando su vida está totalmente entregada a Cristo. ¿Qué dice él? Bueno, aquí lo dice, versículo 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Por qué? Nada debe de impedir la obra del Señor. Dios capacita, Él habilita, no hay que llevar ni oro, ni plata, ni alforja, ni comida, ni nada. ¿Por qué? Dice, no llevéis nada. ¿Por qué? Porque Él no espera que esas cosas pueden impedir la obra de Dios. Así que si alguno ama más al mundo, ama más a padre, a madre, más que a Cristo, no puede ser su discípulo. De tal manera que si tú has sido llamado a cumplir con la gran comisión que Cristo llamó también a sus discípulos, como me ha llamado a mí, no podemos poner en primer lugar las cosas de este mundo. Primero es Dios y después todo lo demás. Aún la familia, dice aquí, primero Dios, después la familia. Aún los hijos, primero Dios, después los hijos. Aún dice las cosas, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuándo? Cuando tú y yo pasemos estos 3 pasos. Número 1, dice reunirnos con Jesús. Número 2, recibir la autoridad y el poder. Número 3, recibir el llamado de la comisión e ir para predicar, para salvar y salvar a todos aquellos que están perdidos. Estudiemos la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es el envío de los 70.
Muy bien. En el día miércoles, la lección nos presenta lo que es el envío de los 70. En realidad, esto es más que un grupo de 70 discípulos, tiene un simbolismo que vamos a ver un poco más adelante. Realmente es algo impresionante cómo Jesucristo capacitó, equipó a 70 y los envió. Recuerde que Él le ha escogido y a unos los ha llamado apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros los que hacen milagros, a otros evangelistas. Pero en este caso es de manera específica que Cristo mandó a 70. En su ministerio hubieron muchos discípulos. Dice aquí que, bueno, Judas fue reemplazado, ustedes recuerdan, que fue reemplazado por otro, podemos decir, discípulo o apóstol. Pero aquí lo interesante es que él tenía por lo menos más de 120 discípulos. De hecho, el apóstol Pablo dice que Jesús no tuvo más o menos como de 500 seguidores. En el envío de los 70 no limita el número de los discípulos que tenía Jesús, sino que sugiere la elección de un grupo especial para una limitada misión antes de que él fuera a los pueblos de Galilea. En realidad, Cristo equipó a sus discípulos y los envió, como vemos aquí, en un grupo de 70. Solo el Evangelio de Lucas registra el envío de los 70, muy típico de la mente misionera de Lucas. El número de los 70 es simbólico. En la escritura, en la historia judía, muchos pasajes podemos encontrar acerca de 70. Por ejemplo, en Génesis capítulo 10 habla de 70 naciones, hablando de, haciendo referencia de los descendientes de Noé. Y Lucas tenía una cosmovisión. Una cosmovisión quiere decir una macrovisión, una visión grande de todo lo que esto significaba. Así es que Moisés también designó a 70 ancianos, y así la Biblia presenta que habían 70 miembros en el Sanedrín. O sea, esto es puro simbolismo. Jesús, como adiestrador de dirigentes para la iglesia, no concentró su poder y responsabilidad en unos pocos, sino que la esparció entre muchos. O sea, Él capacitó no solamente a 12, sino a 70, sino a 120, sino a 500, como hace referencia aquí la lección. De tal manera que al enviar a los 12, la maravilla de la gloria de Dios siguió a esos 12. Resulta que aún los demonios se sujetaban a aquellos discípulos, hacían milagros, hacían sanidades, y cuando ellos regresaron trajeron un reporte que en realidad es impresionante. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, dice aquí en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, oiga bien, qué misterio eso, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. O sea, las maravillas fueron gloriosas, había gozo, había satisfacción, había victoria. Aún el demonio se sujetaba a los discípulos, aquellos 70 que el Señor envió. Aquí dice la lección algo que me encanta, dice: el éxito de la ganancia de las almas nunca es el trabajo del evangelista. Él es solo un medio. El éxito viene por medio de tu nombre. En el nombre y poder de Jesús están en el centro de cada misión evangelizadora. De tal manera que es el poder del nombre glorioso de Jesucristo el que tiene el poder. Es Cristo mismo el que habilita, capacita y unge a su siervo para hacer una grande obra. O sea, tú no tienes que ser grande para hacer una grande obra. Tú tienes que comenzar pequeño, sencillo, humilde, en las manos del Señor para hacer grandes y gloriosas cosas. El evangelista no solo debe de gozarse por lo realizado en la tierra, sino porque su nombre está escrito en el cielo. O sea, no hay grandes cosas que tú y yo podamos hacer de las cuales podamos mofarnos, regocijarnos. No, el gozo debe ser que tu nombre y mi nombre está listo, allá escrito, en gloria, en el libro de la vida, donde está tu nombre y está mi nombre, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es
el costo del discipulado. Bien. En la sección el día jueves se presenta lo que es el costo del discipulado. El costo es algo que a usted le cuesta. ¿Cuánto le cuesta comprar cierta cosa? O sea, ¿cuánto cuesta lo que usted va a obtener? Algunas veces usted puede pensar o sentir que algo cuesta mucho. Es un precio muy alto. Pero algunas veces usted se va a dar cuenta que usted va a comprar cosas o adquirir cosas con un precio bien bajo. La Biblia dice venir y comprar sin precio y sin dinero. En otras palabras, el evangelio, la salvación es gratis, es gratuitamente, pero costó el cielo mismo, Cristo mismo, el Hijo de Dios. Todos los tesoros del cielo fueron vaciados para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, ¿cuánto cuesta nuestra salvación? Y en este día nos confronta la lección con una gran pregunta. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección o la Biblia? Bueno, si alguno quiere seguir al Señor, está diciendo el Señor, niéguese. ¿Qué significa eso? Hacer un sacrificio, negarse a sí mismo, al yo, rendirse, humillarse ante el Padre Celestial y entregarle su voluntad. Ahora dice, bueno, tome su cruz, o sea, eso es tomar la cruz. Ahora, cada día, dice, y además de eso ahora, de seguirme cada día, sígame. O sea, va a seguir y a seguir. Sócrates tuvo a Platón como discípulo. Gamaliel tuvo a Pablo como discípulo también. Y así hay muchos maestros que tuvieron sus discípulos. Ahora, la diferencia entre el discipulado en tales casos y el discipulado de Jesús es que los primeros están basados en filosofías humanas. Todos esos profetas conocidos y sin conocer, o algunos mentirosos que andan por allí, son puras filosofías humanas. Mientras que el último, este es a saber, Cristo, se basa en la persona y los logros de Jesucristo. De tal manera entonces, ¿qué es lo que cuesta seguir a Jesús? Algunos de ustedes, así como yo, hemos dejado una vida de vicio, una vida de pecado, una vida licenciosa, de malas costumbres. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Jesús? En realidad lo que has dejado tú, lo que he dejado yo es una vida de pecado, de miseria, de maldad. El apóstol Pablo dice, todo eso lo tengo por basura, por seguir la excelencia del Señor Jesucristo. Ahora, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es negarse. En este caso, el discipulado cristiano es un eslabón entre los salvados y el Salvador. Como salvados debemos seguir al Salvador. Negarse es como decir, yo no me conozco, yo no sé quién soy. En realidad me he perdido entre Jesús y yo, que ya no sé si soy yo o es Jesús. De tal manera que tomar la cruz es hacer un sacrificio. Cristo es un sacrificio, negarse a sí mismo. Y seguir a Jesús, pues seguir su pisada, hacer su voluntad, creer en su palabra y obedecerla. Cuando el discipulado demanda que nos neguemos, tengo que poder decir que no me conozco. O sea, yo ya no vivo yo. Y seguir a Jesús demanda que la dirección de la vida sea señalada por Cristo y solo por Él. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quiere que haga, Señor? Entonces, esto es algo bien maravilloso. Ahora, Cristo vive en mí. Nada debe anteponerse a Jesús. Él y solamente Él es supremo en amistad, compañerismo, trabajo y adoración. ¿Cuáles son las ganancias que tú estás ganando al seguir a Cristo? ¿Qué es la pérdida que estás teniendo? ¿Cuál es el costo del discipulado? Bueno, Él dice, si alguno ama más, oiga bien, no es que hay que dejar de amar a padre, a madre, a hijo, a esposa, no. Si alguno ama más, o sea, si el amor que tiene es más acerca de todo lo demás de esta vida, entonces no puede ser mi discípulo. Tenemos que amar más a Dios, como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, es por debajo. El costo del discipulado, en realidad, para ser discípulo de Cristo, hay algunos sacrificios que hacer, pero es más grande la recompensa del reino de los cielos. La gloria eterna es mucho más grande valor que cualquier cosa que dejemos en esta vida. Pero el Señor promete, dice, que vamos a recibir 100 veces más y todavía la vida eterna. Concluyamos con esta lección, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el llamado al discipulado, nos ha mostrado
claramente qué significa seguir a Jesús y cómo, obedeciendo a su palabra, siguiendo sus pasos, nosotros, tú y yo, podemos ser más que vencedores por medio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros podemos también, con su ayuda, ser más que vencedores. Esta semana recibimos cinco conceptos, 5 maravillosas lecciones que, a mi juicio, todo aquel que las haya estudiado ha recibido una gran bendición. En realidad, nosotros hemos visto y hemos oído, igual que los discípulos, las cosas que los profetas y los reyes desearon ver. En realidad, alguien que gana todo el mundo y se pierde la bendición de seguir a Cristo, se pierde para siempre. En realidad, lo que encuentra es pura pérdida. Por otro lado, un día comenzará un nuevo reino, un nuevo mundo, donde habrá paz, felicidad, no habrá lágrimas, dolor, ni muerte, ni llanto, ni dolor, porque Cristo estará con nosotros. De tal manera que el costo de seguir a Jesús es muchas veces mucho mejor tener todo eso que hemos dejado por basura, por seguir la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. El entusiasmo, el gozo de la victoria que los discípulos experimentaron puede ser tuya, puede ser mía, con solo seguir los pasos del Maestro. Él nos ha llamado para servir, para sacrificar nuestro yo, de alguna manera negarnos a nosotros cada día, seguirle, tomar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Y esto es una bendición maravillosa. El levantar la cruz separa al alma del yo y pone al hombre en condición de aprender cómo llevar las cargas de Cristo. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin tomar su cruz, sin llevarla tras él. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos poner coto a nuestras inclinaciones y abandonar nuestros deseos más queridos y caminar en las huellas de Cristo. Esta semana aprendimos, como dije, 5 conceptos, 5 lecciones maravillosas. El llamado al discipulado nos enseñó primeramente que Él puede hacer de hombres comunes grandes hombres. Cristo llamó a Andrés, a Simón, los llamó y los mandó a pescar. Les dijo, vayan más adentro del mar. Ellos no habían pescado nada toda la noche. Ellos eran grandes, expertos pescadores, sin embargo no lo habían hecho. Jesús les dijo, tiren la red. Tiraron la red y agarraron grandes peces. Allí mismo Simón Pedro reconoció su condición y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Jesucristo le dijo, no temáis, desde ahora yo los haré pescadores de hombres. Esta fue una hermosa lección. La lección, la parte número 2, la selección de los 12. Tanto Andrés, Pedro, Juan, Mateo, Simón, todos ellos, incluyendo Judas, fueron llamados. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque ellos eligen escogerse. Y así Jesús llamó a hombres comunes, hombres imperfectos. Él los llama y en el tema número 3, Él los capacita, Él los comisiona para ser apóstoles, maestros, evangelistas, para ser sanadores, para hacer milagros, para hacer grandes cosas. De tal manera que Cristo comisionó a los apóstoles, los mandó, los llamó, los capacitó, los habilitó y los instruyó, los ungió para sanar y servir, para salvar a aquellos que estaban perdidos. Y en el tema número 4 aprendimos que Él envió a los 70. Si esto dijimos que era un simbolismo de los 70 naciones que habían después de Noé, de los 70 ancianos que fueron escogidos por Moisés, y asimismo por los 70, o sea, es puro simbolismo. Sin embargo, estas eran las instrucciones de Dios, que serían enviados estos 70. Estos 70 regresaron con grande gozo, con grande júbilo, al ver cómo Satanás y los demonios se sujetaban, hacían milagros. Ellos vinieron con gran entusiasmo. Pero el Señor les dijo, ¿saben qué? No se emocionen mucho. Ustedes estén contentos y felices que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debe ser el gozo maravilloso de la salvación. ¿Y qué aprendimos del tema número 5? El costo del discipulado. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? ¿Cuánto te ha costado seguir al Señor? ¿Cuánto has pagado? ¿Qué has dejado tú? ¿Qué he dejado yo? Si no es una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de desobediencia. Y hemos venido a la luz del conocimiento de la verdad. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el costo del discipulado? Es cierto, algunas veces habrá sacrificio, algunas veces habrá peligro, pero el Señor va adelante. No tenemos nada que temer frente al futuro, excepto que olvidemos que el mismo que nos dio en el pasado nos guiará en el presente y nos va a llevar
a puerto seguro hasta llegar a la vida eterna. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es Cristo es el Señor del sábado. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y si te ha gustado esta lección, recuerda, ponle ahí abajo like, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y dinos desde dónde nos estás siguiendo, desde dónde nos estás sintonizando en nuestro canal. Déjanos tu comentario, saluda a tu pastor, saluda a tus hermanos en la iglesia y no te olvides que estamos aquí para servir, para bendecir el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Y por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y demos gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos has llamado, nos has ungido, nos has capacitado, nos has hecho, Señor, reyes y sacerdotes para liberar, para sanar, para hacer de bendición. Ayúdanos, oh Dios, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz cada día, Señor, sacrificar nuestro yo y seguir tus pisadas, Señor, obediente y santamente. En tus manos nos entregamos, te rogamos que nos bendiga, en el nombre santo y precioso de Jesús. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.